Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Tengo 32 años. Y el día que se suponía que me convertiría en el esposo de alguien, estaba parado en la suite nupcial con el traje puesto, la corbata perfectamente anudada, y 200 personas abajo esperando a una novia que había desaparecido junto con toda su familia. Al principio, todos decían que debía haber una razón. Quizás el tráfico. Quizás el teléfono sin batería. Quizás alguien se había puesto mal. Pero conforme pasaron los minutos, las excusas se fueron volviendo más delgadas que el papel. Y después de la primera hora, las sonrisas detrás de la puerta se convirtieron en susurros. Después de la segunda, los susurros se convirtieron en miradas que decían todo lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Fue cuando mi hermano Emilio entró al cuarto con la cara de un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. No necesité que dijera nada. Ya lo sabía. La novia no estaba atrapada en el tráfico. No estaba confundida. No había ninguna emergencia. Ella había decidido no venir. Su familia había decidido no venir. Toda su mitad del salón de fiestas había desaparecido como si yo fuera un mal negocio que ya no valía la pena sostener. Mi teléfono no paraba de vibrar. Los invitados preguntaban si la boda seguía. El coordinador del evento lloraba en el pasillo. Y yo recuerdo haberme quedado mirando mi reflejo en el espejo, pensando. Así es como me van a recordar. Como el hombre al que dejaron plantado frente a todos los que importaban. Entonces la puerta se abrió de nuevo. No era ella. Era don Aurelio Ríos. Mi jefe. El fundador de Ríos Arquitectura, el hombre que me había dado mi primer trabajo real cuando yo todavía peleaba por que me tomaran en serio en salas llenas de arquitectos con más años y más contactos que yo. Entró sin pánico, sin lástima, sin pedirme que fingiera que estaba bien. Se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo y dijo en voz baja, hoy vas a estar bien. Déjame ser yo quien esté contigo. Pero antes de contarte lo que pasó después de eso, dime, ¿cómo está el clima donde estás en este momento? ¿Tranquilo, tormentoso, o en algún punto entre los dos? Porque el mío empezó como un desastre. Pero lo que vino después cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y el tipo de venganza que no necesita ser ruidosa para ser inolvidable. Mi hermano Emilio entró a la suite nupcial como alguien que había recibido una noticia terrible y no sabía cómo cargarla. Se llama Emilio Fuentes, y nunca lo había visto verse pequeño. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación llena de contratistas y banqueros y hacía que todo el mundo se pusiera de pie un poco más recto. Había construido su empresa de construcción desde cero, y toda mi vida me enseñó que el nombre de una persona solo vale lo que está dispuesto a respaldar. Pero esa tarde, parado en la puerta con el teléfono todavía en la mano, parecía que alguien le había aplastado esa creencia frente a él. Detrás de él venía mi mamá, doña Carmen, pálida y con los ojos rojos de tanto marcar números. Mi papá, don Héctor, estaba en el pasillo con el coordinador, tratando de que su voz no temblara. No pregunté de inmediato porque le tenía miedo a la respuesta. Emilio cerró la puerta y me miró. No al traje, no al ramo decorativo que seguía sobre la mesa. A mí. Entonces dijo, Rodrigo, hermano, necesito que te sientes. Las rodillas casi se me doblaron. No me senté. Solo apreté el saco con los puños y dije, dime. Tragó saliva con fuerza. Acabo de hablar con su madre. Llamó de un número privado. Dijo que la familia no va a venir. Por un segundo, el cuarto no tuvo sonido. Escuché mi propia voz decir, ¿la familia? Emilio asintió. Sus papás, sus primos, los socios del negocio de ese lado, la mayoría de sus amigos. Los pocos que ya estaban abajo salieron por la entrada de servicio hace como 20 minutos. Me giré hacia la ventana. Alguien del lado de ella le había mandado mensaje a Emilio por error. Valentina se fue anoche. Eso me detuvo por completo. Valentina Cárdenas. La mujer con la que había hablado la noche anterior. La mujer que me había dicho que me amaba. Que no podía esperar a verme al final del pasillo.
Mientras yo me acostaba con el anillo de compromiso en el buró, ella estaba abordando un vuelo privado y dejándome atrás. Le pregunté, ¿a dónde fue? Nadie respondió rápido. Pregunté de nuevo, más fuerte. ¿A dónde está ella? Mi hermano miró el suelo. Luego dijo, según el mensaje que llegó por error, está en Los Cabos con alguien llamado Ignacio Parra. El nombre me golpeó porque lo reconocí. Ignacio Parra era el influencer de viajes de lujo que la familia de Valentina había contratado para promover su nueva cadena de hoteles boutique. Tenía fotos perfectas, una sonrisa que costaba dinero, y la habilidad de hacer que cada lugar pareciera el paraíso. Recordé la manera en que ella se reía cuando él estaba cerca. Recordé cómo me dijo que yo estaba imaginando cosas cuando pregunté si algo estaba pasando. Recordé haberme disculpado con ella por ser inseguro. La voz de Emilio bajó todavía más. Su mamá dijo que Valentina necesita tiempo para pensar. Que la familia no puede asociarse con incertidumbre. Que van a hablar de reembolsos después. Reembolsos. No disculpas. No vergüenza. 200 personas estaban abajo en un salón con vista al mar, bajo lámparas de cristal y flores blancas. Y la familia que había sonreído en las fotos del compromiso había decidido que yo era una inconveniencia financiera. El coordinador, un hombre llamado Óscar Vera, tocó una vez y entró sin esperar. Tenía los ojos enrojecidos. Ya moví el horario de la ceremonia 2 veces, dijo con cuidado. Los invitados están haciendo preguntas. Los músicos necesitan instrucciones. El catering quiere saber si retrasamos la cena. Y hay personas que ya están publicando fotos en redes preguntando por qué el lado de la novia está vacío. Vacío. Esa palabra me atravesó como agua helada. Imaginé cada susurro convirtiéndose en publicación. Cada publicación convirtiéndose en rumor. Cada rumor llegando a mis clientes, a mis socios, a los proyectos que todavía no habían firmado contrato. La familia de Valentina tenía hoteles y clubes privados por todo el Pacífico mexicano. Mi empresa diseñaba espacios para algunos de los mismos inversionistas que financiaban los proyectos de ellos. Para el lunes por la mañana, mi humillación sería el tema de conversación en cada restaurante caro de la ciudad. Ya podía escuchar las versiones crueles. Algo habrá hecho. Algo habrá descubierto ella. Ninguna mujer deja a un novio en el altar sin razón. Miré a mi papá y vi que las manos le temblaban. Él había tallado el arco de madera de mezquite para la ceremonia. Había pasado fines de semana terminando los detalles de las mesas porque dijo que ningún hijo suyo iba a caminar hacia un salón rentado que no tuviera algo hecho con amor. Y ahora ese amor se había convertido en escenario para la vergüenza pública. Mi mamá me abrazó, pero yo no lloré. Llorar lo haría real. Y alguna parte estúpida de mí todavía quería creer que la puerta se iba a abrir y Valentina iba a entrar con alguna explicación imposible que arreglara todo. Pero la puerta siguió cerrada. Lo único que se abrió fue mi teléfono, iluminándose una y otra vez con mensajes que no podía responder. ¿Estás bien? ¿Sigue la boda? Rodrigo, ¿qué está pasando? Me miré en el espejo. Vi a un novio con un traje perfecto y ningún lugar a donde ir. Entonces susurré en voz baja, no solo me dejó. Me dejó ahí para que todos lo vieran. Nadie supo qué hacer con ese silencio. Mi mamá siguió frotándome la espalda. Emilio caminaba de un lado al otro cerca de la ventana, diciendo palabras que nunca diría frente a mis papás. Óscar intentó hablar profesionalmente, pero la voz le seguía quebrando porque hasta los coordinadores tienen límites, y ver a un novio abandonado por una familia entera aparentemente era uno de ellos. Mi papá preguntó si quería que anunciara una emergencia. Dijo que podíamos decirle a todos que hubo un imprevisto familiar. Que podíamos vaciar el salón discretamente y dejar que la gente comiera antes de irse. Cada opción sonaba como otra manera de tapar mi humillación para que la familia de Valentina saliera limpia. Abrí la boca para responder, pero alguien volvió a tocar la puerta. Emilio dijo, ahora no. La puerta se abrió de todos modos.
El hombre que entró no era un familiar, ni un padrino buscando drama, ni un fotógrafo oportunista. Era don Aurelio Ríos. Mi jefe. Fundador y director de Ríos Arquitectura, el hombre que me había contratado 5 años atrás cuando yo todavía luchaba por que me tomaran en serio en cuartos llenos de arquitectos con mejores conexiones. Había visto a Aurelio calmar inversionistas furiosos, salvar renovaciones de hoteles a punto de colapsar y negociar con millonarios que pensaban que el dinero los hacía más inteligentes que todos los demás. Nunca lo había visto entrar a un cuarto con miedo de lo que podía encontrar. Traía puesto un smoking negro porque me había dicho semanas antes que tenía una cena de gala después de mi recepción y quizás se retiraría temprano. Por un momento, nadie habló. Entonces él miró a mi papá y dijo, «Don Héctor, déjeme 2 minutos con él». Mi papá se tensó. Emilio cruzó los brazos. Yo debía haberme sentido avergonzado de que mi jefe me viera así, destruido y temblando en un traje que de repente se sentía más pesado que una armadura. Pero Aurelio no me miró como si estuviera destruido. Me miró como si siguiera de pie. Mi papá preguntó, ¿por qué? Aurelio respondió sin quitarme los ojos de encima, porque cada persona que está abajo está esperando decidir qué significa este día. Y la única persona que debe decidir eso es Rodrigo. Esa fue la primera frase que alguien había dicho en toda la tarde que me hizo sentir que tenía una opción. Mi familia se hizo a un lado. No exactamente por confianza. Más por agotamiento. Aurelio se acercó despacio, deteniéndose lo suficientemente lejos para que yo pudiera respirar. No me tocó. Solo dijo, sé suficiente. Sé que ella se fue. Sé que su familia salió por la puerta de atrás. Sé que hay personas abajo fingiendo no mirar las sillas vacías. Y sé que estás a 3 minutos de dejar que su cobardía escriba el final de este día. Dije, ¿qué más se supone que haga? ¿Bajar solo y agradecer a todos que vinieron a verme quedar plantado? Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo tranquila. Podrías, si eso es lo que quieres. Yo estaré a tu lado mientras lo haces. Podrías cancelar todo. Si eso es lo que quieres, voy a ayudarle a tu papá a sacar a todos los invitados sin que nadie se te acerque. O podrías bajar por ese pasillo de todos modos. Lo miré. No hay novia. Aurelio tomó aire y se quedó en silencio un momento. No como tu esposa, a menos que algún día tú elijas eso con la mente clara y el corazón en paz. No como un truco ni como una mentira en un papel legal. El acta tiene otro nombre registrado, así que nada firmado hoy tendría validez. Y yo nunca te pediría que hicieras algo deshonesto. Pero como una ceremonia simbólica, como un acto público que diga que no te quedaste solo hoy, si puedo estar ahí. Puedo ocupar el lugar que ella abandonó. Puedo asegurarme de que la última imagen que esa gente se lleve no sea la de ti siendo humillado. Mi corazón latía tan fuerte que casi no escuché a mi papá decir, esto está loco. Aurelio finalmente lo miró. Quizás. Pero lo que hicieron ellos fue cruel. Y la crueldad cuenta con que la gente esté demasiado en shock para responder. Luego me miró de nuevo. Don Héctor, su hijo no tiene que desaparecer solo porque ella desapareció. Susurré. ¿Por qué arriesgarías tu reputación por mí? Algo se movió detrás de sus ojos. Algo más viejo que esa tarde. Algo que había guardado con tanta cuidado que yo nunca lo había visto antes. Porque te dejaron solo, dijo. Y nadie merece estar solo el día que le prometieron amor. Quise llorar en ese momento. No porque lo amara. Todavía no. Sino porque por primera vez desde que empezó la pesadilla, alguien estaba enojado por mí sin intentar apropiarse de mi dolor. El padre Bernardo fue llamado al cuarto. Confirmó lo que Aurelio había dicho, el acta legal no podía usarse. Una ceremonia simbólica podía realizarse como una bendición. Nada vinculante a menos que eligiéramos hacerlo legal después por el proceso civil correspondiente. Oscar dijo que podía ajustar el programa, bajar las luces en las secciones vacías, mover flores y pedirles a los acomodadores que cerraran filas hacia el centro. Emilio me preguntó 3 veces si estaba seguro.
Mi mamá preguntó una vez. Mi papá solo vino hacia mí, me tomó las manos y dijo, Rodrigo, no tienes que ser valiente por nosotros. Lo miré. Luego miré el traje. Luego miré la puerta. Pensé en Valentina en Los Cabos con Ignacio Parra. Pensé en su mamá usando la palabra reembolso. Pensé en cada invitado abajo esperando que el novio desapareciera discretamente para que la familia rica pudiera sobrevivir el escándalo. Entonces miré a Aurelio. Si hacemos esto, dije, no lo hago para fingir que no me lastimaron. Aurelio asintió. Lo hago porque ella no se merece convertirme en un susurro. Por primera vez en todo ese día, mi papá sonrió. No de felicidad. De orgullo. Aurelio metió la mano al saco y sacó un anillo de plata simple colgando de una cadena delgada. Era de mi padre, dijo en voz baja. Lo he cargado desde que murió. Si quieres algo para la ceremonia, puedes usarlo. Solo si quieres. Lo toqué con dedos temblorosos. Estaba tibio del calor de su cuerpo. Eso debería haberme asustado. En cambio, me dio firmeza. Miré a todos en ese cuarto y dije, entonces díganles que la ceremonia empieza en 20 minutos. 20 minutos no son suficientes para reconstruir una boda. Pero sí son suficientes para reconstruir la columna vertebral de un hombre. Oscar se movió como general, mandando asistentes abajo con nuevas instrucciones, reorganizando los asientos, ordenando a los músicos que retomaran el preludio, diciéndole al personal de catering que la cena procedería sin importar lo que pasara. Emilio me arregló la corbata, me dijo al oído que si Valentina se le aparecía en algún momento iba a necesitar fianza. Mi mamá se rió entre lágrimas, lo cual me hizo reírme también. Y esa pequeña risa rota se sintió como el primer respiro después de estar bajo el agua. Mi papá se quedó cerca de la puerta con Aurelio. Hablaron en voz baja, los dos conscientes de que lo que estábamos a punto de hacer iba a salvar el día o hacerlo todavía más inolvidable por todas las razones equivocadas. Aurelio se veía diferente ahora. No por el smoking ni por el anillo, sino porque la distancia cuidadosa que siempre había mantenido entre nosotros había desaparecido. Seguía siendo respetuoso. Seguía siendo tranquilo. Pero ya no era solo mi jefe parado en la orilla de mi vida. Era el hombre que había entrado al momento más humillante que había vivido y me había preguntado qué quería yo, en lugar de decirme lo que debía aguantar. Cuando llegó el momento, mi papá me ofreció el brazo. Su mano todavía temblaba. Puse la mía encima y le dije, papá, estoy bien. Me miró y susurró, todavía no. Pero lo vas a estar. Las puertas se abrieron. Escuché la música antes de ver el salón. No era la música alegre que habíamos elegido para el inicio de un matrimonio perfecto. Era una versión más lenta, interpretada por el cuarteto de cuerdas, como si incluso los instrumentos entendieran que esto no era una entrada normal. Los invitados se levantaron. Cientos de caras se giraron hacia mí. Algunos sonrieron con alivio. Otros parecían confundidos. Otros susurraban, tratando de entender por qué varias filas del lado de la novia estaban de repente llenas de flores en lugar de personas. Sentí cada mirada como una mano presionando entre mis hombros. Por 3 pasos, casi me detuve. Entonces vi a Aurelio. Estaba parado bajo el arco de mezquite que había tallado mi papá, sin fingir ser Valentina, sin actuar como si tuviera derecho a estar ahí, pero de pie con una serenidad tranquila que decía, no tendrás que llegar al final solo. Caminé hacia adelante. Y con cada paso, la vergüenza fue cambiando de forma. No desapareció. Se convirtió en enojo. Luego en enfoque. Luego en algo parecido al poder. Valentina había planeado dejarme como un asiento vacío, un novio roto, una historia que la gente contaría con una copa de vino en la mano. En cambio, yo estaba caminando por el pasillo hacia un hombre que había elegido el valor exactamente en el lugar donde ella había elegido la cobardía. Cuando mi papá puso mi mano en la de Aurelio, se inclinó hacia él y le dijo algo que yo no escuché. Después supe que le había dicho, no me hagas arrepentirme de confiarle lo que queda de este día. Aurelio le había respondido,
protegeré su decisión. No la reclamaré. Esa fue la diferencia entre él y la mujer que me había dejado. El padre Bernardo comenzó la ceremonia con palabras que no estaban escritas en el programa. Queridos familiares y amigos, dijo, este día no se ha desarrollado como esperábamos. Pero el amor no se prueba con planes perfectos. Se prueba con presencia, con valentía, y con la disposición de quedarse cuando lo más fácil sería irse. Un murmullo recorrió el salón. La gente entendió entonces, no todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que algo había salido terriblemente mal, y que yo seguía ahí de pie. Aurelio sostuvo mis dedos como si le hubieran confiado algo valioso, no como si lo poseyera. Cuando llegó su turno de hablar, me miró a mí, no al público. Rodrigo, dijo, no puedo deshacer el dolor que este día te ha traído. No puedo borrar las sillas vacías ni el silencio de antes de este momento. Pero puedo prometerte esto, mientras me permitas estar a tu lado, no vas a enfrentar este salón ni ningún salón después de este creyendo que te dejaron porque no eras suficiente. Eres suficiente. Lo eras antes de que alguien te eligiera, y lo serás después de que cualquiera se vaya. Sentí las lágrimas entonces. Pero no me sentí débil. Me sentí visto. Cuando el padre Bernardo se dirigió a mí, me di cuenta de que todos esperaban. No había preparado votos para Aurelio. Había preparado votos para una mujer que en ese momento probablemente brindaba frente a un atardecer de Los Cabos mientras su mamá calculaba exposición legal. Así que dije la verdad. Vine aquí hoy creyendo que el amor significaba cumplir una promesa sin importar quién estuviera mirando. Aprendí que hay personas que aman más su imagen que su palabra. Pero también aprendí que la dignidad puede sobrevivir la traición cuando alguien te recuerda que tu vida no terminó porque otro fue demasiado egoísta para quedarse. No sé cómo se verá el mañana. Pero hoy elijo quedarme de pie. El salón quedó completamente en silencio. Luego mi papá comenzó a llorar. Aurelio tomó el anillo de plata del padre Bernardo y se detuvo antes de tocar mi mano. Está bien, susurró tan suave que nadie más pudo escuchar. Asentí. Lo deslizó en mi dedo. Era un poco grande, así que curvé ligeramente la mano para que no se cayera. La imperfección lo hizo sentir más real. Yo le di la argolla sencilla que había sido para Valentina. Aurelio la aceptó sin dudar. El padre Bernardo no dijo marido y esposa. Dijo, que este momento sea recordado no por la traición que intentó definirlo, sino por el valor que le respondió. Luego sonrió con calma y dijo, pueden sellar este voto si ambos lo eligen. Aurelio se inclinó despacio y se detuvo antes de que nuestros labios se tocaran. De nuevo susurró, tu decisión. Susurré, sí. Me besó. Se suponía que era simbólico. No lo fue. El salón estalló en aplausos. Las personas se levantaron. Mi mamá sollozó. Emilio aplaudió como si estuviera iniciando una revolución. Mi papá se sostuvo derecho con las dos manos en el respaldo de la silla. Aurelio y yo nos giramos para enfrentar a los invitados y yo vi algo que no esperaba. No lástima. Respeto. La recepción que siguió debió haberse sentido falsa. No lo fue. Se sintió extraña, tierna, frágil y viva. La gente me felicitaba con ojos cuidadosos. Algunos me abrazaron más de lo necesario. Otros me apretaron la mano de una manera que me decía que entendían más de lo que jamás iban a decir en voz alta. El primer baile comenzó porque Óscar se negó a dejar que el desastre ganara. Aurelio ofreció su mano. Solo si quieres, dijo. Miré el salón. Los invitados. Las flores cubriendo los asientos vacíos. Luego lo miré a él. Quiero terminar lo que empecé. Me llevó a la pista. Bailamos despacio. No como amantes todavía. No como extraños tampoco. A la mitad de la canción, me dijo, respira, Rodrigo. Ya pasaste lo peor. Lo miré y dije, ¿ya? Su expresión se oscureció lo suficiente para que yo supiera que entendía. No, dijo. Pero ahora no vas a enfrentar lo que viene solo.
Para cuando sirvieron la cena, la historia ya estaba cambiando. La gente no sabía exactamente qué había pasado, pero sabía suficiente. Valentina Cárdenas y su familia habían desaparecido, y Aurelio Ríos había entrado al fuego sin pedir aplausos. Mi papá levantó su copa y dijo, he pasado la vida construyendo con madera porque la madera dice la verdad. Si es débil, se parte. Si es fuerte, aguanta. Hizo una pausa. Hoy aprendí que las personas son iguales. Algunas se parten bajo presión. Algunas aguantan. Luego me miró, y luego miró a Aurelio. Por la gente que aguanta. El salón entero se levantó para ese brindis. Vi a los contactos de negocios de la familia de Valentina evitar mirarse entre ellos. Vi a mujeres del círculo de su mamá susurrar en sus teléfonos. No me trajo alegría todavía. Estaba muy en carne viva para la alegría. Pero se sintió como el primer respiro de la justicia. Valentina había pensado que su ausencia me dejaría expuesto. En cambio, su ausencia se estaba convirtiendo en evidencia. Aurelio se quedó a mi lado durante la cena, pero nunca actuó como si le perteneciera el momento. No ponía la mano en mi espalda a menos que yo me acercara primero. No interrumpía cuando la gente me hablaba. Cerca del final de la recepción, me preguntó si quería tomar aire. Asentí y me guió hacia la terraza con vista al jardín. La noche estaba fresca. Se quitó el saco y lo puso sobre mis hombros. Casi me reí. Sabes que así empiezan los rumores. Me miró de vuelta al salón y dijo. Rodrigo, creo que los rumores empezaron hace varias horas. Eso me hizo reír de verdad. Luego el silencio se instaló entre nosotros. Observé las luces moviéndose entre los árboles y dije, me salvaste ahí adentro. Aurelio negó con la cabeza. No. Te di una opción. Tú te salvaste a ti mismo al tomarla. Me giré hacia él. ¿Por qué lo hiciste? Y por favor no digas que nadie merece estar solo. Eso fue hermoso, pero no fue la respuesta completa. Por primera vez en todo el día, desvió la mirada. Hace 5 años entraste a mi sala de juntas con un portafolio que era demasiado bueno para el puesto que pedías. Uno de mis diseñadores senior cuestionó tu concepto para el lobby del hotel y tú lo corregiste con tanta cortesía que tardó 10 segundos en darse cuenta de que había perdido. Te contraté antes de que llegaras al elevador. Dije, me contrataste porque era bueno. Sí, dijo. Y porque sabía que ibas a ser mejor que casi todos en ese edificio si la gente se quitaba del camino. Me miró. Te admiré primero. El respeto es seguro. El amor es más inconveniente. La garganta se me apretó. Aurelio. Levantó una mano con calma. Nunca planeé decirte esto. Estabas comprometido. Yo era tu jefe. Había líneas que no iba a cruzar. Hizo una pausa. Cuando trajiste a Valentina a la cena de la empresa, le di la mano y pasé el resto de la noche tratando de convencerme de que te miraba como una mujer debe mirar al hombre con el que tiene la fortuna de casarse. Me quedé muy quieto. Luego dijo rápido, no te digo esto para pedirte nada. Después de esta noche, me voy a quitar de tu línea de reporte. Si te quedas en Ríos Arquitectura, vas a trabajar con Adriana o con Carlos. Si te vas, te escribo la recomendación más sólida que haya redactado en mi vida. Tu carrera no va a depender de lo que sientas por mí. No ahora, no nunca. Esa frase abrió algo en mí. Valentina siempre había hecho que el amor se sintiera como una negociación. Aurelio me estaba ofreciendo lo único de lo que yo había estado hambriento, libertad. Lo miré. Cuando me besaste durante la ceremonia, fue parte del rescate. No. ¿Fue lástima? Nunca. Fue real. Más real que cualquier cosa que haya hecho en años. Me acerqué. Sabía que estaba herido. Sabía que era vulnerable. Pero a veces el corazón reconoce la seguridad antes de que la mente construya un muro. Le toqué la mejilla. Se quedó completamente inmóvil, dándome cada oportunidad de detenerme. No me detuve. Lo besé.
Este beso no fue para los invitados. No hubo aplausos. Fue silencioso, tembloroso, y mío. Cuando me separé, Aurelio apoyó su frente contra la mía y susurró: «Vamos tan despacio como necesites». Por primera vez en todo el día, el futuro no se veía como un pasillo vacío. Se veía como una puerta que quizás algún día elegiría abrir. Valentina Cárdenas regresó 17 días después con bronceado, un bolso de diseñador y la confianza de una mujer a quien nadie importante había dicho que no. Era un jueves lluvioso y frío en la Ciudad de México. Yo acababa de regresar del registro civil donde había firmado los papeles que hacían legal mi matrimonio con Aurelio. No porque la ceremonia simbólica me obligara. No porque quisiera venganza. Firmé porque después de 2 semanas de conversaciones honestas, paciencia y espacio, lo elegí con la mente clara. Ya me había quitado de su línea de reporte en Ríos Arquitectura. Cada vez que yo esperaba presión, él me daba opciones. Entonces alguien tocó la puerta de mi departamento. La abrí y encontré a Valentina parada ahí con rosas blancas en la mano. «Rodrigo», dijo en voz baja, como si mi nombre todavía le perteneciera. Miré las rosas. Luego la miré a ella. «Tienes 30 segundos para explicarme qué haces en mi puerta». Parpadeó. «Sé que estás enojado». «No», dije. «Enojado fue la semana pasada. Esto es otra cosa». Pidió entrar. «Absolutamente no». Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. «Rodrigo, por favor». Cometí un error. Estaba agobiada. Mi mamá me metía presión. La expansión del negocio, los inversionistas, la situación del contrato prenupcial, todo se me metió en la cabeza. Ignacio era alguien que me escuchaba. Me reí antes de poder evitarlo. Te escuchaba tan bien que te fuiste a Los Cabos con él la noche anterior a nuestra boda. Se ruborizó. No fue lo que parece. ¿Entonces cómo fue? Miró el pasillo, preocupada de que algún vecino pudiera escuchar. Ese pequeño movimiento me dijo todo. Incluso ahora, su miedo real no era lo que me había hecho a mí. Era quien podría enterarse. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Voy a ahorrarte tiempo. No me perdiste cuando abordaste ese vuelo. Me perdiste cuando dejaste que tu mamá le llamara a mi papá porque tú eras demasiado cobarde para llamarme tú misma. Su expresión se endureció. Supe lo que pasó después. Supe que dejaste que Aurelio se pusiera en tu lugar. Supe que hiciste un espectáculo de todo. Algo frío se movió a través de mí. Yo hice un espectáculo. Pudiste haber cancelado discretamente. En cambio avergonzaste a mi familia. Tu familia se avergonzó a sí misma. Te casaste con tu jefe frente a todos para castigarme. Sonreí. No amablemente. Primero, la ceremonia fue simbólica. Nada ilegal ocurrió. Segundo, Aurelio no se casó conmigo ese día. Se quedó a mi lado porque tú te fuiste. Tercero, si viniste esperando encontrar al hombre que dejaste llorando en la suite nupcial, ya no está disponible. Valentina me miró fijo. ¿Qué significa eso? Levanté la mano izquierda. El anillo de plata del papá de Aurelio había sido ajustado. Debajo descansaba una argolla sencilla de la ceremonia civil. La cara de Valentina cambió completamente. No. Sí. Soy legalmente el esposo de Aurelio Ríos. A partir de esta tarde. Parecía que le hubiera dado una bofetada. ¿Esperas que la gente crea que no había nada entre ustedes? Me acerqué un paso. Cuidado, Valentina. No quieres hacer acusaciones cuando yo tengo suficiente evidencia para hundir la versión que tu familia está vendiendo. Sus ojos parpadearon. ¿Qué evidencia? Le mostré capturas de pantalla. El mensaje de Ignacio confirmando que ella se había ido la noche anterior. Una foto de Valentina y él abordando el jet privado de la familia Cárdenas. Un mensaje de voz de su mamá, doña Esperanza, hablando de exposición de marca en lugar de mi dolor.
Una cadena de correos sobre cómo convertir la boda abandonada en una historia sobre mi inestabilidad emocional si la prensa preguntaba. Valentina se puso pálida. No tienes idea de lo que estás haciendo. Mi familia puede destruirte. Tu pequeña carrera de diseño depende de personas como nosotros. La miré un momento largo. Ahí estaba. La mujer con la que casi me caso. La de verdad. La que pensaba que el amor era una escalera y que cualquiera debajo de ella podía ser pisado. Abrí la puerta de mi departamento. Vete. Soltó las rosas a mis pies. Te vas a arrepentir de haberlo elegido a él. Miré las flores. Luego la miré a ella. Valentina, elegirlo a él no fue la venganza. No elegirte a ti fue la venganza. Cerré la puerta. 3 días después, doña Esperanza Cárdenas le dio una declaración a una revista de turismo de lujo diciendo que su hija se había alejado de la boda por preocupaciones sobre mi inestabilidad emocional y una cercanía inapropiada con Aurelio. Era elegante, cruel y falsa. Mi abogada, la licenciada Rebeca Salas, publicó la línea de tiempo completa, los detalles de la boda abandonada, los registros del jet privado, los mensajes y el mensaje de voz de doña Esperanza. El equipo legal de Aurelio confirmó que él se había quitado de mi línea de reporte antes de nuestro matrimonio legal. El padre Bernardo confirmó que la ceremonia del día de la boda había sido simbólica. Luego Ignacio Parra habló en redes sociales. Valentina le había prometido que estaba terminando las cosas conmigo antes de la boda. Luego intentó recuperar el contacto con él después de que yo la rechacé. Ignacio publicó mensajes, fotos de Los Cabos y una nota de voz donde Valentina se reía hablando de necesitar un fin de semana dramático antes de volver a manejar la situación del novio. La situación del novio. Esa frase se volvió viral antes del amanecer. La gente la repetía debajo de cada publicación de la marca Cárdenas. Novias tiraban a la basura tarjetas de regalo de los Paz Cárdenas en video. Exempleados compartían historias sobre tiempo extra no pagado y gerencia tóxica. Inversionistas empezaron a preguntar por qué un jet privado de la empresa había sido usado para el escape personal de Valentina. La junta directiva congeló la expansión del nuevo hotel de 40 millones de pesos. Un prestamista importante se retiró. 2 socios de clubes privados suspendieron sus contratos. En 6 semanas, Valentina fue removida de su puesto en el desarrollo ejecutivo de la empresa familiar. Doña Esperanza renunció a la dirección de la junta. Después de que el mensaje de voz se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas, la familia Cárdenas vendió 3 propiedades de spa para cubrir deudas del proyecto colapsado. Lo último que supe fue que a Valentina la mandaron a administrar un centro de retiro en dificultades en las montañas de Oaxaca. Lejos de cámaras, inversionistas y hombres que pensó que esperarían para siempre. Me mandó un último correo meses después. Sin disculpa. Solo una oración. Espero que seas feliz con lo que hiciste. Lo eliminé sin responder. Yo no arruiné a Valentina Cárdenas. Dejé de protegerla de las consecuencias de ser ella misma. La felicidad no llegó como fuegos artificiales. Llegó callada, en pequeños hábitos que yo no sabía que necesitaba. Aurelio aprendió cómo tomaba el café, luego fingía no darse cuenta cuando lo cambiaba cada semana. Dejaba la silla junto a la ventana libre porque a mí me gustaba dibujar con la luz de la mañana. Nunca usó mi dolor como prueba de que le debía amor. En las noches cuando el recuerdo de la suite nupcial volvía demasiado nítido, no me decía que ya lo superara. Se sentaba a mi lado y me recordaba que sanar no era una actuación. Por un tiempo, seguí en Ríos Arquitectura bajo la dirección de Adriana, tal como Aurelio había prometido. Pero 6 meses después, quise algo propio. Abrí un pequeño estudio de diseño de interiores enfocado en hogares cálidos y sostenibles para familias ordinarias, madres solteras, padres mayores, parejas jóvenes comprando su primer departamento. Personas que querían belleza pero a quienes les habían dicho que la belleza era solo para los ricos. Mi papá construyó el primer escritorio del estudio con madera de mezquite recuperada. Emilio colgó el letrero chueco adrede porque dijo que la perfección ya me había dado suficientes problemas.
Mi mamá trajo caldo el día de la inauguración y lloró cuando entró el primer cliente. Aurelio no invirtió nada al principio porque yo se lo pedí. Quería saber que podía sostenerme solo. Él respetó eso. Más tarde, cuando el estudio creció, se convirtió en mi defensor más ruidoso, no en mi rescatador. Eso importó. El amor, aprendí, no es alguien tomando el volante cada vez que el camino se pone difícil. El amor es alguien sentado a tu lado, confiando en que tú puedes manejar y quedándose despierto por si la noche se pone oscura. Un año después de la boda que no debió existir, Aurelio y yo hicimos una renovación de votos pequeña en una casa de campo en Michoacán. Sin reporteros, sin inversionistas, sin sillas vacías cubiertas de flores. Solo familia, amigos cercanos, una cena sencilla, y un arco de madera que mi papá construyó con las palabras "elige lo que te elige" talladas por dentro, donde solo nosotros podíamos verlas. El padre Bernardo también vino, sonriendo como si siempre hubiera sabido que el voto simbólico se convertiría en algo real. Emilio dio un discurso que hizo reír y llorar a todos. Dijo, la persona correcta no siempre es la que llega primero. A veces la persona correcta es la que se queda cuando quedarse es más difícil que irse. 2 años después, en una mañana nevada de enero, descubrí que íbamos a ser papás. Le dije a Aurelio colocando unos tenis pequeños amarillos dentro de uno de sus tubos de planos. Los observó casi un minuto completo antes de entender. Luego se sentó en el suelo de la cocina y lloró tan fuerte que nuestro perro ladró asustado. El perro era un labrador café llamado Roble, adoptado de un refugio después de haber sido devuelto 2 veces. Aurelio decía que deberíamos elegir un perro más joven. Yo dije que yo sabía lo que era que la gente que prometió quedarse te devolviera. Roble llegó a casa con nosotros esa tarde y reclamó el lado de la cama de Aurelio de inmediato. Él nunca se quejó. En cuanto a Valentina, no seguí su vida de cerca. No necesitaba prueba diaria de que había caído. Lo último que supe es que el apellido Cárdenas ya no abría todas las puertas que solía abrir. Su empresa sobrevivió, pero más pequeña, más callada, humillada por el escándalo que ellos mismos habían intentado ponerme encima. Doña Esperanza nunca se disculpó. Dejé de esperar que lo hiciera. Esa fue otra lección. El cierre no siempre viene de la persona que te lastimó. A veces el cierre es el día que te das cuenta de que su disculpa ya no cambiaría tu futuro. Mirando hacia atrás, entiendo algo que no podía entender en aquella suite nupcial. Ser abandonado no fue el final de mi historia. Fue el momento en que quedó expuesta una mentira que yo había confundido con amor. Valentina dejándome en el altar se sintió como destrucción pública. Pero en verdad fue un tipo brutal de protección. Se quitó del camino antes de que yo construyera una vida alrededor de su egoísmo. Me mostró exactamente quién era. Y porque lo hizo tan públicamente, nunca volví a dudar de mí mismo. La lección que cargo ahora no es que cada decepción conduce a una mejor persona o a un final perfecto. La vida no es tan simple. La lección es que la dignidad es una decisión que podemos tomar aunque las manos nos tiemblen. El amor propio es un conocimiento valioso, y a veces la educación más difícil viene de las personas que más nos decepcionan. No dejes que la traición te enseñe que eres imposible de amar. Deja que te enseñe a dejar de achicarte para personas que solo te valoran cuando eres útil. Deja que te enseñe a elegir la verdad sobre la imagen, la paz sobre la aprobación y el valor sobre el miedo a volver a empezar. Me abandonaron en mi propia boda. Pero la vida no me abandonó. Perdí a una mujer que me veía como un riesgo y encontré a un hombre que me veía como persona. A veces la puerta que se cierra en tu cara no es un rechazo. A veces es protección. Y a veces la persona que te deja frente a todo solo hace espacio para la persona que es lo suficientemente valiente para quedarse a tu lado cuando todos están mirando. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. No te pierdas las próximas historias que vienen cargadas de giros, emociones y lecciones que se quedan contigo. Comenta abajo, ¿cuál fue el momento que más te impactó? Aquí, entre todos, construimos comunidad. Nos vemos en la siguiente historia.